Bien, pues continuamos con nuestro curso Hombres y Mujeres del Espíritu. Estoy convencido que un hombre completamente lleno del Espíritu y con errores humanos, por eso de veras amamos la Biblia, porque nos muestra cómo es el ser humano, tal cual, ¿verdad? Encontramos a David. Hoy vamos a ver a un hombre del Espíritu que es David. A ver si nos alcanza el tiempo. Eh, David, su nombre significa amigo. Si tú puedes ver en tu manual Hombres y Mujeres del Espíritu, que cada uno de estos hombres se define su nombre en hebreo, porque el nombre tiene mucho que ver con la naturaleza de quien lo tiene, ¿verdad? Eh, amigo, amigo, o sea, a David cualquiera le decía, hola David, le estaba diciendo, hola amigo, ¿no? Buen nombre, buen nombre. Vamos a ver algunos versículos que están en tu manual, ¿verdad? Que lo definen como profeta, ¿no? Eh, Vamos a ver Hechos 1:16, dice Pedro, varones hermanos, se puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, fíjate que aquí define a David como profeta, siendo profeta, ¿verdad? Y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción, ¿verdad? Hay diversos versículos que definen a este amigo, David, eh, como un hombre profético. Fue pastor, fue guerrero y tuvo los tres oficios que no cualquiera tiene, ¿eh? Profeta, sacerdote y rey. ¿Qué le parece, Vemos a David como pastor de ovejas, ¿verdad? Cuando él compone, ya ves mi pastor, nada me faltará, ¿no? La fidelidad de David fue de tal calibre que se le llama el varón según el corazón de Jehová. Una de las tareas que he dejado a mis alumnos en cursos pasados es que escriban su propio, am, ¿cómo se llama eso que le ponen a la lápida? Epitafio. Epitafio, Ujú. ¿no? Aprovecho para recordarle a usted, si no ha tomado uno de mis cursos anteriores, ¿por qué no escribes tu propio epitafio? Y muchos me han dicho, no, pues aquí yace fulanita de tal mujer según el corazón de Jehová. O cosas bien tiernas, bien bonitas, que yo doy gloria a Dios por cada alumno. ¿Has escrito tu propio epitafio? ¿Por qué no lo haces si la próxima clase no los haces saber o lo ponen en el grupo? Aquí yace Miguel y ya pones algo referente que defina tu vida, tu relación. Aquí yace Lupita, aquí yace José Luis, aquí yace Sonia. Y ahí le ponen, ¿no?
Pues David, yo creo que sería conocido el varón según el corazón de Jehová. También es conocido por su amor, por su canto al Señor. ¿Quién no ha leído los salmos, verdad? ¿A quién no le ha tocado el corazón uno de esos salmos que él compuso? Dígame, dígame, ¿a quién, no? Pero él fue definido como el dulce cantor de Israel. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, qué bonito. Eh, una vez que Dios decide quitar a Saúl como rey de Israel, envió al profeta Samuel a ungir al escogido, ¿no? Ya vimos que Samuel era un hombre llamado también a establecer las monarquías de Israel, entonces tenía que escoger a alguien y Dios lo dirige al hogar de un hombre que se llamaba Isaí. Y Isaí tenía 8 hijos, ¿no? Pero llegaron primero 7 y de repente, pues, el espíritu no daba testimonio y pregunta a Samuel, oye, ¿tienes otro hijo? Y pues había uno que lo tenían por allá, vete lejos a cuidar chivos. David, el menor de ellos, ¿verdad? Es elegido y ungido, nada menos como el próximo rey de Israel. David era bien parecido, ¿eh? Era un joven hermoso, se dedicaba a pastorear ovejas, ¿verdad? Eh, vean ustedes, ahí está el profeta Samuel ungiendo a aquel chico, aquel pastor, ¿no? Como futuro rey de Israel. Y pues llegó el menor, ¿verdad? Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Y dice la escritura que de aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y ya, se levantó el profeta Samuel, se fue, él se regresó a Ramá, pero a partir de ahí el Espíritu Santo venía sobre David. De hecho, bueno, él ya estaba, era un hombre, o sea, desde su juventud, desde su labor como pastor de ovejas, que adoraba al Señor con su arpa, o sea, que era un adorador ya un profeta adorador, ¿no? O sea, de nacimiento, Sí, sí, predestinado, un ¿no? predestinado, exactamente. Y pues era también humilde, o sea, era un hombre humilde y pues era muy joven, o sea, se dice que era un adolescente cuando fue ungido, porque pues a veces tenemos en poco, por eso dice en el libro de Eclesiastés que nadie tenga en poco tu juventud, ¿no? Porque hay veces que dicen, ay, pues es que es demasiado joven, o es que no comprende, o es que no Timoteo, entiende, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, pero ajá, bueno, en la Biblia, o sea, dice, o sea, que no, pero también dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu sí, ok, juventud, ok, sí. antes de que vengan los días malos y no tengas en ellos contentamiento, ahí en Eclesiastés. Sí, sí, es cierto, es Sí. verdad. Y bueno, y también Pablo le dice a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Entonces, pues bueno, a veces que como que se, se desprecia o se menosprecia, o sea, decimos, no, pues es que yo soy más grande, yo tengo en alguna ocasión alguien me dijo, es que yo estudié en la Universidad de la Vida. Entonces, y pues sí, o sea, los años, la edad te da cierta pericia, cierto conocimiento, como dice, cierto colmillo, ¿no? Pero David era obediente a Dios, era indudablemente un adorador de Dios, del Señor, tenía una comunión muy íntima con el Señor, y eso es lo que Dios vio. Entonces, pues bueno, ya el ungimiento también fue una confirmación de ese llamado que él tenía, y que además, pues Dios lo usó como un instrumento a él también para poder, pues ahora sí que reprender ese espíritu malo de Saúl, que pues era un hombre muy tremendo, ¿verdad? Pues Dios, dice en la palabra que Dios mismo mandaba un espíritu malo, a Saúl, o sea, porque pues era
muy canijo. Entonces yo siento que Dios permitía eso también por cómo estaba el corazón de Saúl. Que aparte de todo, pues sí, fue muy, muy celoso cuando él sintió, eh, pues bueno, que David era el escogido de parte del Señor, ¿no? Sin duda alguna, como pastor mostró una gran valentía, Rosy, este hombre. Eh, Su valentía, él estaba dispuesto a poner su vida cuando Por el su fe. asunto con Goliat, ¿no? Un hombre enorme de guerra, un filisteo. Él le dijo al rey Saúl cuando le dice, permítame desafiarlo, aunque todo Israel había sido desafiado, pero nadie respondía. Y fue este jovencito que salió de entre las filas, él no era siquiera Del ejército, del ejército, ¿no? Él había ido a llevar unos quesos, unos alimentos para sus hermanos. alimentos, ¿verdad? Mm. Lo mandó su papá y, bueno, pues, y cuando oye los gritos de Goliat insultando a Israel, dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso, no? Eh, entonces ya le dice a Saúl, deme permiso, rey, de irlo a matar. Le dice, "Pero si tú eres un chavillo, por favor." Pero él dice, si viene un león o un oso, si se lleva algún cordero del rebaño, yo salgo tras el león, tras el oso, le pongo una paliza y se lo quito de la boca. Y si me ataca, lo agarro de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Fuera el oso, el león. Este muchachito tenía una valentía enorme, ¿verdad? Entonces, Bueno, yo el día de ayer comentaba que hay personas que tienen dificultad para lidiar con el poder. Y considero que David sí sabía, o sea, tenía muy claro el poder que él tenía, pero que provenía de parte de Dios. Entonces, digo, para poder enfrentarse con Goliat y pues bueno, enfrente de todo el ejército del pueblo de Dios, ¿no? Que algunos pues vaya, hasta se burlaban de él porque pues lo veían frágil, lo veían jovenzuelo, o sea, lo veían pues inexperto, pero sin embargo pues él tenía ese valor que no era natural, era sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba sobre de él y porque él pues tenía ese buen uso del poder, ¿no? Porque así hay personas que no hacen buen uso del poder que Dios les da. En el caso de David, sí lo tenía. pues el asunto es que él es reconocido como joven músico, lo recomendaron con Saúl como músico, era valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente al hablar, con la presencia de Dios en su vida. Si lees Primera de Samuel 16-18 decía, y era bien parecido. Eh, Dice Primero de Samuel 16-23 lo que acabas de decir, que David tomaba el arpa, la tañía con su mano y se sentía aliviado y mejoraba. El mal espíritu se apartaba de él, ¿no? La adoración de David apartaba al chamuco que se le metía A Saúl. al rey Saúl, ¿verdad? Eh, Aquí encontramos por qué envió Dios un espíritu malo. ¿Dios envía espíritus malos? Pues sí. Según la Biblia, Dios puede mandar un espíritu malo para atormentar al rey Saúl. ¿Por qué? Por desobediente. Por su desobediencia, por su soberbia, por el uso inadecuado del poder. Sí, dice claramente primero de Samuel 16-14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, ¿no?
Entonces, un espíritu malo, pues es un espíritu demoníaco para atormentar, pero Dios lo quitaba por medio de ¿qué? De la adoración de David, de la alabanza de este muchacho, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, eh, así como Jesús fue guiado por el Espíritu Santo, ¿eh? Al desierto. ¿Quién guió a Jesús al Espíritu Santo? Digo, ¿quién guió a Jesús al desierto? El Espíritu Santo El Espíritu Santo. ¿Para qué lo guió al desierto? El Espíritu Santo. para prepararlo para iniciar su ministerio Pero dice, para ser probado también. y tentado por el diablo. Ay, el Espíritu Santo mandó. Sí. Aquí la diferencia es que en Jesús nunca hubo ningún pecado, nada de pecado, ¿no? Entonces vean ustedes ahí, vemos a Saúl tratando de matar a David, aún se le metió el chamuco y agarró una lanza y lo quiso traspasar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí el dulce cantor de Israel está hablando con el mismo Saúl, a quien después sirvió como músico, luego fue pues yerno, ¿no? Se ganó la recompensa, ¿verdad? Le dieron una armadura, la armadura de Saúl, nada menos, nada más. Y no, pues le dijo, no, 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 eso para mí finalmente es un estorbo, déjemelo hacerlo a mi forma, a mi estilo, como yo sé, ¿no? Ahora sí que como Dios me ha dicho, ¿verdad? Entonces, si Dios me libró de las garras del león, del oso, pues yo voy, ¿verdad? ¿Y qué hizo David? Eh, Fue y escogió 5 piedras del arroyo. Me llama la atención cuando yo leí, dice que agarró su zurrón, o sea, su Bolsita. morralito de su bolsita de pastor, ahí llevaba una onda, ¿verdad? Y escogió 5 piedras del arroyo. Y alguien una ocasión, uno de los grandes predicadores de esos que salen luego en YouTube, dijo, las 5 piedras del arroyo, hermano, son los 5 ministerios. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Bueno, por eso escogió 5. 5 es el número de gracia también, eso significa la gracia, ¿no? Ahora, pero fue una la piedra la que mató al gigante Goliat, ¿no? Bueno, la que no, lo noqueó. Si Lo noqueó. tomáramos textual la predicación de ese amigo, ¿verdad? Pues yo me pregunté, bueno, entonces, ¿cuál fue la piedra que de los 5 ministerios que mató a David? ¿Quieren que les diga cuál? ¿Se las digo? No, mejor no. Averigüen usted, hermano, lea la Biblia. Pídale al Espíritu Santo dirección. Si fuera textual lo que dijo aquel hombre, pues no solo la fe, sino fue el espíritu de profecía que le hace decir el futuro derrotado de su enemigo, la victoria absoluta del Dios de Israel. Vean cómo le dice, hoy Jehová te entregará en mi mano y yo te diré y te cortaré la cabeza y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. ¡Sas! ¿No? El otro le había dicho, ¿qué soy perro para que vengas para mí con un palo? ¿No? Pero le dice, hoy Jehová te entregará en mi mano. ¿Y qué pasó? Pues con una onda y con una de las 5 piedras le dio en la cabeza, mató al filisteo, ahí lo vemos, y con su propia espada le cortó la cabeza, ¿no? Esa victoria hizo que Israel se levantara en contra de los filisteos, en contra de esos filisteos
eh, incircuncisos que tanto atormentaban a Israel. Eh, Ahí es cuando las mujeres cantaban lo que decías, ¿verdad? David, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y ese canto que hacían las mujeres de Israel le causó celos a Saúl, ¿verdad? Pero pues ni modo le tuvo que dar a su hija Mical, porque esa era la parte de la dote al que matara al filisteo, ¿no? David fue un hombre leal todo el tiempo. Pudo haber matado a quien lo quería matar y no lo hizo. Fue un hombre de pacto. Cuando se inicia su amistad con Jonathan, muestra su capacidad de pactar de verdad. Y sí, fue un hombre perseguido. David tuvo que huir de Saúl, ¿no? Pero Jonathan, el hijo de Saúl, aconteció que lo conoció esa valentía, esa juventud, y hizo un pacto con David, dice, porque se ganó el aprecio ahí en la corte, ¿no? Él tocaba el arpa, adoraba a Dios, venció al gigante. Entonces, Jonathan hizo un pacto y se quitó el manto que vestía y se lo dio a David con todas sus ropas militares, ¿no? El propio hijo de Saúl, el heredero del trono, hace un pacto con ese joven y le da su espada, ¿no? O sea, darle la espada a un amigo, como su nombre era, David amigo, le da no solo su espada, le da su arco, le da su talabarte, el talabarte es donde van las flechas, ¿no? Se lo da y hace un pacto. Qué bueno es cuando los hombres pactan y respetan los pactos. El asunto es respetarlos. En su persecución se refugia en Dios cuando el padre de Jonathan, Saúl, lo empieza a perseguir, ¿verdad? Y siempre fue prudente, fue misericordioso, temeroso de Dios. Le perdonó 2 veces la vida a Saúl. Lo tuvo en sus manos y en lugar de cortarle la cabeza, le cortó un pedacito de manto. El manto simbolizaba la realeza y luego se fue ya desde lejos, desde allá arriba de la peña. Por eso dice, llévame a la roca que es más alta que yo. Dice uno de los salmos, le dijo, mira, Yuhu, aquí tengo tu manto, te pude haber matado, pero ¿por qué voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová? O sea, David respetaba la unción. Samuel le puso la unción a Saúl y David en su fidelidad dice, yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues que no hay mal en mí, o sea, Jehová juzgue entre tú y yo y véngame Jehová, ¿no? Y le dice, mi mano no va a ser contra ti. Muy, muy especial David, ¿verdad? Dice Primera de Reyes 15:5. ¿Quién lo lee, por favor, allí en la diapositiva, amados alumnos? Amén, yo lo leo, profeta. Buenas noches, Dios les bendiga. Voy a leer. Él hizo siempre lo recto a los ojos del Señor, salvó en lo tocante a Urías Eteo, que fue el asesinato de un hombre inocente para cometer adulterio con su esposa. Primera de Reyes 15:5. Fíjate que este versículo es muy revelador. Dice, siempre hizo lo recto a los ojos del Señor. Y entra ese fragmento en la Biblia, ¿no?
Salvo. salvo en lo tocante a Urías Eteo. No dice pero el que lee, que entienda, como decía Jesús, el que lee, que entienda, ¿no? Entonces, pues había tiempos de guerra, se dispuso a pasear en el terrado de su casa para, pues, disfrutar un poquito tiempo de tranquilidad mientras otros se mataban allá. Pero la mala fortuna hizo que viera una mujer hermosa bañándose enfrente de él. Y David quedó tan prendado de ella que sin reflexión alguna, pues se enteró que era la esposa de Urías, el Eteo. Y pidió, como un rey, pues estos hacían lo que querían porque eran los reyes, ¿no? Y su palabra era la ley, y entonces él pidió que a esa mujer hermosa la llevaran a su presencia y David se acuesta con ella. Ay, Betsabé, Betsabé, ¿verdad? Entonces, pues David siempre hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero algunos dicen, es que la culpable era Betsabé, ¿por qué se anda bañando delante del rey? Pues no, no, no. Es que la obligó, pues quién sabe. Yo no creo que la haya violado. Ella, porque David dicen que era bien parecido, no sé. Yo no le entro a esos procederes a juzgar, pero sería muy machista achacarle a Betsabé toda la carga, ¿no? Porque David mandó a poner a Urías al frente del ejército donde estaba lo más recio de la batalla, los espadazos, los flechazos, pues ¿para que lo mataran? Entonces fue homicidio con Alusión. premeditación, dicen los juristas, premeditación, Sí. alevosía y ventaja, ¿no? Y entonces, bueno, David preguntó, ¿quién es esa mujer? Bueno, esta foto la tomamos de una obra de cine, ¿no? Así como esta pintura la tomamos de una obra antigua de pintura, ¿no? Pero Betsabé, pues, eh, se unió con David, mataron a su esposo, ya vimos la historia de Natán, ¿verdad? Eh, Nuestro mundo, hermanos, está necesitando hombres y mujeres del Espíritu, que no caigamos, pero pues nos muestra la falibilidad del hombre, ¿verdad? Pero hombres y mujeres del Espíritu, como Natán también, ya lo vimos, ¿no? Muchos profetas acabaron muertos, pero no mudos, ¿eh? Muertos, pero no mudos. Entonces vean ustedes cuando le dice, ese hombre eres tú. Qué pena para David, ¿verdad? David tuvo una influencia y tiene todavía una influencia en el seno de la humanidad. Ya pasaron 3000 años de David. Me parece que fue allá en el año 2020, ¿Qué? no, 2002. en 2002, cuando fueron los 3 siglos de David, ¿no? O sea, no, tres milenios, o sea, Ujú. 3000 años, ¿no? De que David y sigue influenciando con sus poemas, con sus salmos, ¿no? Fue el que tomó la monarquía de Israel. Su influencia espiritual se perpetuó en los salmos, ¿no? A la cristiandad entera hoy día, siglo tras siglo. De hecho, a Jesús se le conoce como
el hijo de David, ¿no? O sea, Sí. el hijo de la tribu de David, o sea, como del linaje de David, o sea, como que sí, o sea, de ese papel tan preeminente que tuvo David en la historia del pueblo de Israel. Ujú. Miren, hermanos, les vamos a contar algo, si me permite, estoy recordando. Cuando fuimos a Israel, mi esposa Rosy y yo, tuvimos la oportunidad de ir a la tumba de David. ¿Dónde crees que está la tumba de David? ¿Dónde crees? En el primer piso del aposento alto. O sea, si vas al aposento alto allá en Jerusalén, que nosotros fuimos, y allá hay una unción tremenda, hermanos. Tienes que pasar por el primer piso. Y en el primer piso está la tumba de David, y cuando entramos, había un lienzo sobre, pues no sé, la tumba de piedra Azul Rey. y azul rey, color azul rey, impresionante. O sea, entra uno ahí, es electrizante ahí, por decir algo, ¿no? La unción o el momento que pasamos. ¿No? ¿Te acuerdas de los poemas de David? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Un día emite palabra otro día y una noche declara otra sabiduría. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. En aguas de reposo me pastoreará. Salmo 18. Te amo, oh Jehová. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de Ya atemorizado. atemorizarme? Hermano, su influencia sigue y sigue, ¿verdad? Ese joven pastor se convirtió en guerrero, de guerrero se convirtió en rey, de rey luego fue profeta y también fue sacerdote. En él se juntan los tres oficios más altos de Dios, las tres unciones. En uno de mis libros hablo de las tres unciones de David. Y pues a Dios sea la gloria, fue ungido en tres ocasiones, ¿eh? Primero como escogido de Dios por Samuel, luego fue ungido como rey de Judá por los de su tribu, y luego fue ungido como rey de Israel sobre toda la casa de Israel. En total tuvo 40 años de ministerio. El número 40 es muy especial. Fue el hombre de pacto, fue el hombre que llevó El el arca arca de la alianza. a Sión. Ahí edificó el tabernáculo de David, que es todo un tema también. El tabernáculo de David es diferente al tabernáculo de Moisés, ¿verdad? El dulce cantor de Israel, ¿verdad? Fue un gran administrador, muchas riquezas, pues se las dejó a su hijo de herencia. De hecho, Salomón construyó el templo ya con prácticamente con planos, con oro, con plata, con bronce, con todos los botines de guerra, ¿no? De este hombre lleno de dones, de habilidades, un hombre del espíritu. Hoy día seguimos eh, escuchando que Jesús es descendiente, como dijiste, es que le decían, Del linaje de David. Yeshua ben David. Ujú. Yeshua ben David, le decían. Jesús, hijo de David, en hebreo, ¿no? ¿Qué cualidad tiene David? Escoge la que quieras, menos la de adúltero, ¿eh? Escoge la que quieras, valiente, vigoroso, hombre de guerra, sabio, sensato,
dulce cantor de Israel, hombre conforme el corazón de Dios. O sea, ¿qué cualidad puede tener una persona? Bueno, el Señor nos puso en el libro carisma, pero no carisma en el sentido de carismático, ¿eh? No vayan ahorita a empezar a aplaudir los pentecostales, gloria a Dios, no. No, el carisma es esa forma de ser amigo, ¿no? El carisma es esa capacidad de edificar. Él gobernó bien a su pueblo, edificó a su pueblo, animar, afirmar, enriquecer la vida de otros, ¿no? El carisma, hermanos, es algo que todos debíamos pedirle a Dios si queremos ser buenos cristianos, eh, para hacer sentir bien a otros, ¿no? Eh, Después de haber estado contigo, ¿qué sensación le dejas a la gente? ¿No? La gente que tiene carisma es esa habilidad de atraer a la gente hacia sí mismo. Muchas veces no depende de sus características personales, aunque también es parte, ujú, ¿verdad? pero más bien depende de su dependencia al Señor y de ser auténtico. ¿Verdad? Para ser una persona carismática, pues hacer que la gente se sienta bien, ¿no? Eh, no es ser una persona tan espiritual que ministra a Dios y ministra a los demás, ¿no? Pues a lo mejor no les hablas de Dios, pero tienes algo, algo que atrae a la gente. Hay gente así, ¿eh? Como Ciro el persa, ¿no? Ciro el persa. Y cuando digo el persa lo digo con toda intención, porque era el iraní. Ahorita no digas, ¡ah! Irán, Irán. Pues Irán a veces se llevaba bien con Israel. En la historia de Irán, Ciro el persa, de quien por el profeta Isaías dijo, Ciro es mi ungido, aunque no me conociste, yo te escogí. ¡Sas! Bueno, carisma, ¿verdad? Siempre recordemos, amados, a ese hombre llamado amigo, ¿no? El valioso liderazgo de David, el rey, el profeta, el hombre de Dios, ¿verdad? Cuando leas los salmos, bueno, una vez me preguntaron, oye, del Antiguo Testamento, ¿quién te gustaría que fuera tu cobertura? Ay, la verdad es que todavía lo ando pensando, pero David es siempre, siempre un buen candidato, ¿verdad? Si fuera tu cobertura. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar en este curso Hombres y Mujeres del Espíritu. Gracias, Ale. Amén.